Muchísimas gracias y nuevamente por el espacio. Nosotros ya tenemos más de 26 años aprendiendo en el tema de la agricultura protegida, iniciando con productos muy simples y sencillos para la presa en México, y hoy afortunadamente nos extendemos en América Latina. Y como les comentaba, yo no me quisiera meter tanto en el tema del macrotúnel. Ahorita quisiera platicar rápidamente para más bien enfocarnos un poquito en una campaña que estamos lanzando a nivel internacional de cómo esto debemos de irlo implementando y cómo son los beneficios. Entonces, un macrotúnel, como lo pueden ver en la imagen, es una estructura muy simple, sencilla, de acero que sostiene una película plástica o malla, que en este caso es una malla, que nos permite no nomás proteger de la inclemencia del tiempo, sino también nos genera un mejor entorno y un microclima para la planta. Principales beneficios, como lo pueden ver, es toda la humedad, el viento, aquí la pérdida de volumen en este caso. Y también, a diferencia de un invernadero, nos permite hacer proyectos de grandes extensiones. Hemos tenido la experiencia de poder fabricar y construir 300 hectáreas, que es el mayor proyecto que hemos hecho en un lapso de 4 meses. Pero en un invernadero pudiera ser muy retador poder lograr inclusive 50 hectáreas. Entonces también es algo que nos ha permitido que en México la industria de berries, que hoy en día hay 40,000 hectáreas sembradas, tapadas sobre macrotúnel, y que eso ha ayudado a detonar ese crecimiento. Y además, nuestra fortaleza con esta experiencia es, en conjunto con nuestros aliados como ProPlanta, entender al agricultor para darle la mejor solución de protección en base a su cultivo y clima, para que sea la inversión más rentable en términos de agricultura protegida. Sin embargo, como les comentaba, estamos lanzando una campaña internacional donde hablamos de que hay un nuevo clima y una misma agricultura, y subrayamos cultura. Definitivamente nos está alcanzando un cambio climático, nos está rebasando. Tenemos meses o días donde hay lluvia o eventos climatológicos que no se tenían antes, y eso sí o sí nos está orillando a que seamos mucho más rápidos y ágiles en la adopción de la agricultura protegida. Como les comentaba, el tema del incremento solar, el tema de estas radiaciones extremas nos está afectando en la deshidratación de la fruta, anomalías fisiológicas, está haciendo un incremento de plagas y enfermedades por lo mismo, este mismo cambio climático. En el 23 fue el año más caluroso registrado desde 1860, y como pueden ver en esta gráfica que les damos de una fuente de Global Climate, vamos en una espiral de incremento de temperatura donde no sabemos cuándo va a haber otro cambio de ciclo, ¿no? Entonces, como queremos concientizar que debemos actuar ya y enfocarnos en cómo podemos acercarnos y ayudarlos, ¿no? Quisiera enfocarme, como lo comentábamos, traemos una tecnología nueva en plástico, pero me quiero enfocar en los resultados que hemos tenido tanto en México como últimamente en Colombia, en la agricultura protegida, y que hay diferentes productos como Ventotúnel, como otros plásticos que limitan el ultravioleta o algún espectro, o en su caso, mallas. Ahora sí que vamos a ir entendiendo por regiones qué es lo que se quiere, por cultivos, y esa es la experiencia que vamos a transmitir a través de ProPlantas con ustedes. Ventotúnel es una tecnología que, como su nombre lo dice, hace el efecto Venturi, se concentra la mayor humedad en la cenital o en la curva del plástico y permite la salida del aire caliente, como el efecto chimenea. Aquí un ejemplo claro de una bomba de humo para que se vea visual la salida del aire caliente, ¿no? Este tipo de tecnología que nos ayuda a poder expandir más
a irnos en zonas donde a lo mejor la humedad impide tapar con un plástico tradicional, o en cultivos que a lo mejor no se pensaba tapar, o lo mismo, que el cultivo es incidente a un problema de plagas, enfermedades por humedad. Aquí es donde empezamos a ver riesgo. Algunos ejemplos de México del 2022 para acá de retorno de inversión de este tipo de tecnologías en los tres productos fresa, frambuesa, hemos tenido por temporada un ingreso, por ejemplo, en la fresa de $5,000 por hectárea extra, en frambuesa $8,000 por hectárea, en zarzamora $11,000 por hectárea. Y me quisiera centrar nuevamente en un caso de estudio que quisimos entender cómo este cambio de clima a la planta, cómo le beneficia, le afecta, o en dónde podemos ir afinando más los puntos, ¿no? Entonces tenemos una agricultora en México de la empresa Driscolls en Jalisco, donde tenía una variedad de frambuesa, y estuvimos analizando varias o en conjunto de variables para ver cómo incidían en la planta. Como pueden ver en la gráfica, las líneas azules es el plástico convencional y son los picos de temperatura que siempre hubo mucho mayor en promedio de 3 grados de diferencia versus un tradicional versus ventotúnel. En las mínimas, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero en las mínimas prácticamente se queda igual, incluso un poco menos frío en el ventotúnel. Todo esto es lo que nos ayuda a mitigar, a tener una gradiente menor para la planta. En la temperatura ya promedio, como lo pueden ver también en las gráficas azules, normalmente estuvo un grado más abajo en promedio el ventotúnel. En las mínimas prácticamente es lo mismo. Esto es muy importante porque también en zonas frías no lo hace más fresco, no lo hace más propenso a que tengas un problema de frío para la planta. Aquí viene lo interesante. Estuvimos midiendo el déficit de vapor de presión, el VPD, que a lo mejor todos ustedes lo conocen mucho más que yo. Al final es cuánta humedad hay en el ambiente que puede tener disponible para la planta. Entre mayor el VPD es mayor estrés, hay menor disponibilidad para que la planta pueda estar trabajando, y es donde se traduce en un estrés para la planta. Entonces, como lo pueden ver, nuevamente un plástico tradicional obviamente tiene muchos beneficios, pero una ventaja con el ventotúnel es que tienes la ventaja de la aireación, de la ventilación, y se traduce prácticamente en 1 kilopascal menor para vento. Pero si nos vamos a la parte de evapotranspiración, es contundente como la planta estuvo mucho más cómoda en el vento que en un plástico tradicional, que es normal que tengamos, por ejemplo, en México, en Jalisco, en esta zona, tenemos gradientes. Amanecemos a lo mejor a 12 grados y nos vamos hasta temperaturas de 36 grados en el pico de temperatura. Entonces esto hace que la planta esté entrando o variando, a diferencia que con ventotúnel tienes mucho más estabilidad. Entonces este es un indicador directo de la planta de cómo el microclima le está beneficiando para la planta, para que ésta pueda tener un menor estrés agroclimático y pueda expresar mejor su genética y por ende la producción. Si nos vamos a los datos de producción, en este caso, en este seguimiento que hicimos, ellos tenían 2 grandes pruebas, una en sustrato, la frambuesa, y otra en suelo. En el sustrato lograron 3,151 cajas versus en ventotúnel tuvimos 4,592, un incremento considerable. Sin embargo, lo que más existe en México y es una referencia es el tema del suelo, la frambuesa en suelo. 3,800 cajas se lograron en suelo versus 4,799, con un 25% de rendimiento. Como lo comentábamos en medio de la plática, este incremento es tan considerable que realmente la inversión es muy poca para el beneficio que puedes tener. Entonces, como lo pueden ver,
En México este fue un seguimiento muy puntual metiéndole sensores a la planta para entenderlo mucho más. Acá tenemos ahorita hasta el momento un productor en Colombia donde tenemos solamente variables agroclimáticas. Tenemos el proyecto en arándano con Ventotúnel. Aquí se pueden ver versus el invernadero tradicional, que a lo mejor es mucho más conocido para flores. En estos dos sistemas es el testigo con el que estamos llevando. Y aquí tenemos esta información que nos compartieron. Como pueden ver, sigue una tendencia muy similar a lo que vemos en México. En los picos de temperatura hay 39.7 en el invernadero versus 34.7. Estamos hablando considerablemente de picos mucho más altos en el invernadero, aun cuando si logran ver en las imágenes, la altura del invernadero es mucho mayor que el macrotúnel. Entonces aquí quitamos un poquito el mito de que al ser una estructura más pequeña, considerablemente tendría que ser más calurosa, y definitivamente entendiendo el clima y el objetivo que queremos lograr, podemos ofrecer diferentes productos para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, aquí está una gráfica igual, una temperatura promedio del aire es mucho menor en la mayoría de los días en Ventotúnel, y como conclusión comentamos, ¿no? Ventotúnel es uno más de los productos que nos ayuda a reducir este estrés agroclimático, pero sin embargo lo más importante que creemos nosotros para transmitirles a ustedes es que definitivamente hay una variedad de productos que podemos asesorarlos para que den el paso a la agricultura protegida, y después vayamos entendiendo cuáles son sus problemáticas muy puntuales para ver qué de todo eso podemos ir incrementando a otro tipo de plástico como esto, o malla, o el manejo, que es otra versatilidad del producto, el manejo de plástico y malla, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ahorita enfocarme en escuchar y preguntas, y sobre todo para, ya sea de la empresa o del producto o en general de la agricultura protegida. Muchísimas gracias. Ingeniero Gerardo, muchísimas gracias a usted por su intervención. Abrimos entonces una sesión de preguntas por parte del público, y vamos a empezar por aquí. Muy buenos días, su nombre y su pregunta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro González. La pregunta relacionada con la parte de la experiencia que hayan tenido aquí en Huasca con respecto a los rayos ultravioletas. Muchas gracias. A ver si escuché bien, entendí bien, si tenemos medido los rayos ultravioletas en Huasca. Sí, básicamente con la experiencia que han tenido con el Ventotúnel, si más o menos se ha medido la radiación ultravioleta dentro, ¿cierto? Y afuera, para tener un comparativo. Desafortunadamente no tengo ahorita ese dato. Estamos trabajando con el agricultor para que nos ayude a generar este tipo de información. Yo lo que sí les pudiera decir es que nos comprometemos que próximamente en la visita que tengamos esas mediciones, que pudiéramos llevar nosotros nuestros instrumentos para poder medir dentro del túnel y fuera. Pero de momento sí no lo tendría, pero yo me lo llevo de tarea. Muchas gracias, ingeniero Gerardo. De parte del público. Quiero opinar algo respecto al tema. Hola Gerardo. Quiero opinar algo respecto a la pregunta. La tecnología del macrotúnel tiene una ventaja sobre las cubiertas fijas. Es que en el caso de la radiación, yo puedo aprovechar muy bien la radiación dependiendo del estado fenológico de la planta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo necesidades de tener radiaciones más altas, por ejemplo, para hacer multiplicación de yemas, simplemente quito los plásticos y tengo luz directa y rayos ultravioleta directos que afectan a la planta y mejoran su productividad. Esto con los macrotúneles es posible, y para mí, que he utilizado la tecnología, es lo más valioso el macrotúnel,
poder poner en cada estado fenológico el tipo de cubierta que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, no sé si tu pregunta iba con ese foco, con el tema de los rayos ultravioletas, de la luminosidad, de la elongación de las plantas que hay cuando están bajo cubierta, pues yo puedo tener ese crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una elongación y quiero diferenciar la planta, simplemente puedo generar un estrés fuerte en la planta quitando el plástico. Y corto el crecimiento, y no solamente corto el crecimiento, sino diferencio para que la planta entre en floración. Correcto, agregando un poquito a lo que dice Luis Carlos, en ese sentido tiene mucha razón y es lo que platicaba en el manejo de cubiertas. Efectivamente ya va a depender, tenemos dos temas importantes. Nosotros podemos controlar el espectro para cuál es qué tan porcentaje de cierto espectro puedo dejar pasar, en este caso el UV, y qué tipo de UV específicamente para el cultivo o para la zona. Lo segundo, con este que viene a Carlos, sobre todo para su país, tienen un clima relativamente estable. Es muy importante el manejo de su producción y de ventanas comerciales. Entonces, muy importante esa puntualización, Luis Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos. A Gerardo, otra pregunta, su nombre y su pregunta. Muchas gracias. Buenos días, soy Jaime Manrique. La pregunta es, me queda la duda, ¿esos son cortinas? Y lo otro, ¿cuánto cuesta por hectárea? Muchas gracias. Si entendí bien, cortinas, ahí no sé si me ayude Luis Carlos a qué se podrá referir. Una descripción de Macrotúnel de Luis Carlos. Pues no, yo no podría decir que es una cortina, son arcos que están cubiertos con plástico. Es una bóveda con plástico. Claro, lo quitas porque los plásticos no están fijos a la estructura. Entonces tiene un plástico y hay unas sogas que amarran el plástico. Entonces tú sueltas las sogas y corres el plástico. No sé si tenemos una foto donde se pueda ver eso. Esto es una malla, pero tiene unas sogas, pero en la malla no se necesitan tantas sogas. ¿Tienes otra, Gerardo? Pero es corredizo manual, tú lo corres manual. ¿Sí? En el showroom de plantas se puede ver, o sea, puedes cuadrar con el equipo de plantas, ir a ver, porque ahí en este momento hay con plástico, sin plástico, con malla, sin malla, y ahí puedes ver todo cómo se hace. Gracias, Luis Carlos. Sí, en el Centro de Innovación y Desarrollo de Proplantas tenemos toda la tecnología disponible para que ustedes puedan verla en vivo y en directo. Muy buenos días, su nombre y su pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Enrique Latorre y hago una pregunta, soy ingeniero agrónomo. Si uno tiene 20 hectáreas, ¿cómo hace para quitar el plástico? ¿Cuántas personas necesitan para volverlo a poner? ¿No? Porque los plásticos son cosas difíciles, pero no sé con 20 hectáreas o 30 tomarios de estructura banal. Mira, te voy a responder de la siguiente forma. En México hay 80.000 hectáreas en Macrotúnel, en todas las verdes. Perdón, en México, pero en Colombia, estamos hablando de Colombia. No, sí, no, por eso. Pero que no me hable de México, porque no, es porque lo que te quiero decir es que eso es una. Pero nosotros aquí con unas personas que tenemos en este país. Sí, ¿ahí me escuchan? Muy fácil. No, mira, yo tengo un proyecto que tiene 35 y nosotros hacemos movilización. ¿Cuántas personas necesito yo para quitar una cubierta? 4 personas en 2 días quitan la cubierta. Y para ponerla necesito 4 personas en 7 días para poner la cubierta. Si quiero aumentar la velocidad, aumento el número de personas. ¿Sí? Pero cuando yo te digo que hay 80.000 es porque son infraestructuras que se adaptan en el manejo y se vuelven fáciles, no son temas complejos. Perdón. Yo he estado trabajando en México, en la parte norte de México, y allá es un complique total los túneles.
Hay pueblos completos, se utilizan 12.000, 14.000 personas, porque la zona lo permite, pero no es fácil. Yo le creo a usted porque usted es un profesional, pero mover 4 personas en 2 días el plástico de un macrotúnel no me parece fácil y no me parece como que sea para nosotros los agrónomos que usted dice que hace falta en este país. Yo sí creo también que hace falta, pero si es que no nos dejan estar en la práctica y decir, hombre, 4 personas que tocan un túnel, yo a usted, con todo respeto, pero no le creo, que se hacen 4 personas, que si cae una granizada y la granizada los tengo abajo, los tengo bajo los plásticos, entonces 4 personas me toca tener todo el cultivo, no hacer nada y ponerlos a poner plástico. Me parece a mí. Te aclaro una cosa, esto no es un sistema retráctil de tiempo permanente. Una cubierta se puede modificar o un macrotúnel se puede afectar 2 o 3 veces en el año. O sea, tú no haces un movimiento permanente, sería imposible. ¿Sí? Esto es simplemente cuando yo estoy cortando un estado fenológico para pasar a otro, en ese momento por estrategia lo hago. Pero tú no cambias eso más de 2 o 3 veces en el año. ¿Sí? Ese es el tema. Y yo creo que ahí vale mucho la intervención que tú estás haciendo porque hay dudas, muchas dudas de cómo funciona esta tecnología, ¿sí? Pero hay respuestas a esas dudas, ¿sí? Entonces tú creías que eso se podía quitar todos los días, quitar y poner. No, esto es para hacer unos movimientos por cambio de estado fenológico 2, máximo 3 veces en el año. Muchas gracias, muy amables. De todas maneras, se puede verificar en Colombia, tenemos el Centro de Innovación de Proplantas y también, obviamente, recordemos que Hortifruti en Colombia tiene más de 40 hectáreas con estas tecnologías de Tunetec. Entonces, invitamos a cualquiera de ustedes a que lo visiten y vean esta tecnología en vivo y directo. Creo que última pregunta, ¿correcto? Perfecto. ¿Precios? 240 millones de pesos. Por hectárea, sí. Gerardo, ¿alguna aclaración para la última pregunta? Lo del tema del plástico, ¿correcto? ¿Me puede poner? Sí, correcto. Sí, aquí yo nomás agregaría lo que dice Luis Carlos, que efectivamente no es un producto para estar quitando y poniendo, sino que más bien por etapa fenológica se pudiera lograr y que efectivamente en México con la técnica correcta, tanto de amarre de la soga, que es una parte fundamental, que es la parte, no sé si ahí la ven, que son estos cordeles, hay una forma muy sencilla de estar, hay técnica que te permite, como bien dice Luis Carlos, con 4 personas quitar muy rápidamente el plástico, que es muy fácil, donde te necesita más es en la puesta, pero efectivamente con capacitación y guía sí podemos lograr poner y quitar muy rápidamente superficies como la que comentaba de 20 hectáreas, prácticamente en una semana para ese manejo fenológico sin problema lo vemos, y con 7 personas. Entonces, no le veo tema, pero efectivamente la intención es nosotros transmitirles toda esa experiencia, ese know-how, que son a lo mejor cosas muy simples, pero que al hacerlas nos ayudan a eficientar o a ser muy productivos en esta parte de manejo. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Diana Marcela González, de Chiquinquirá. Quiero también como dar una aclaración en el tema de la quitada y la cubierta, y es que yo tuve la oportunidad también de visitar estos tipos de macrotúneles en México, y ellos nos contaban que hacen el retiro del plástico es por un tema estacional. De recordar que nosotros acá estamos en un país tropical donde no vamos a tener la necesidad de estar retirando y colocando nuevamente plástico, como lo decía el doctor Luis Carlos, se hace 2 o 3 veces al año allá por un tema del cambio estacional. Nosotros que estamos produciendo fruta las 52 semanas del año no tenemos esa necesidad, entonces creo que muy tranquilamente podemos usar este tipo de estructuras. Con respecto a mi pregunta es si esos 240 millones por hectárea incluyen la instalación o solamente los insumos.
Y segundo, ¿cuál sería el área mínima que se puede trabajar con este tipo de estructuras? Ya que pues hago parte de una organización de mujeres donde cada mujer tiene un área muy pequeña. Entonces, ¿cuál sería el área mínima recomendada y pues que sea sustentable? De acuerdo, si quieres inicio por la segunda. El área mínima que lo estamos creando precisamente por entendiendo del proyecto de Colombia, que puede haber esas parcelas pequeñas, en una superficie, o tenemos un módulo, le llamamos, más o menos de una superficie de un acre, que viene siendo a lo mejor 4.500 metros cuadrados. Ahí sí, si me recuerdan la superficie exacta, pero es lo que estamos trayendo con ProPlantas desde ese tipo de estructura para que principalmente no nomás cubramos estas pequeñas superficies, sino que cualquier agricultor quiera probarlo, va a tener un beneficio tangible, rápido y simple para luego ahora sí extrapolarlo ya con más certidumbre a sus fines. Ingeniero Gerardo Cárdenas, muchas gracias por su valiosa intervención. Le agradecemos haber tomado este tiempo para compartir con nosotros sus experiencias de Tuneltec en México. Y a quienes intervinieron, muchas gracias por su participación. Y damos entonces por finalizar esta primera parte de Tuneltec y la intervención de Luis Carlos Amargado. Viene